antes de venir, recibí un vídeo de un antiguo compañero del colegio. Y en este vídeo era un vídeo antiguo en donde se hacía reportaje a un sacerdote que era de mi colegio, era mi profesor de historia, el padre Gotik. Y fue bonito verlo al padre Gotik, ya falleció. En fin, era un padre al que nos teníamos simpatía en general. Y el reportaje era porque el padre Gotik, amén de profesor de historia, fue un gran entusiasta del fútbol. Y muchos alumnos que pasaron por el colegio terminaron en equipos de fútbol nacionales e internacionales, jugando en primera división. Entonces, él comentaba en ese, sí, fulanito está jugando en el Cali de Colombia, fulanito jugó en la selección argentina, fulanito, y todos habían sido, al menos en algún momento, alumnos del colegio donde asistíamos, el Colegio del Salvador, no se llama. Pero cuando termina el vídeo, el padre en cuestión está vestido de civil. Se ponía la batina para darnos clases solamente. Y repito, era un padre agradable, simpático. Pero yo pensé, tal vez con un espíritu inquisidor demasiado agudo, si todo ese mérito de haber preparado a alumnos para que sean buenos jugadores de fútbol le habría servido para salvar el alma. Ese mismo sacerdote, cuando yo dejé de estudiar veterinaria y entré al seminario, yo fui a verlo a ese padre y le dije, padre, voy a entrar al seminario. Y él se asombró mucho. Sos el segundo alumno de este colegio en 58 años que entra a un seminario. Yo pensé que, no sé, sería el número 160 y era el segundo. Claro, indudablemente que hay algo que está a funcionar mal, porque si un colegio religioso, católico, no está a promover las vocaciones y está a promover solamente jugadores de fútbol, hay algo que no encaja, hay algo que está a faltar. Y es precisamente la formación católica. Y si hay algo que yo le reclamo a este colegio, es realmente el tiempo que hemos gastado en aprender, por ejemplo, que la Revolución Francesa fue una cosa maravillosa, que no hay nada mejor que la democracia y el lema libertad, igualdad, fraternidad. O sea, en un colegio católico aprendíamos los lemas de la masonería. Era una palabra. Quiera Dios que el Dios les haya perdonado a estos queridos padrecitos ese tiempo que hemos perdido. Y claro, cuando tú pasas ese tiempo aprendiendo cantitos tontos para la misa, teníamos una catequista, me lembro, que nos enseñaba ese cantito que dice: Señor, me has mirado a los ojos. Parece un cantito de una telenovela, una cosa así, espantoso. No nos formaban para ser cristeros, no nos formaban para ser soldados de Cristo, misioneros, de alguna manera. La mayor parte de mis compañeros casados y divorciados. Otros, por lo menos 2, médicos abortistas. Dicho por él. En fin,
no quiero ponerme a... Yo creo que de los que asistíamos a ese colegio, de mi curso, no sé si hay alguien que, tal vez haya uno, dos, que ainda van a misa, en fin, cuando les viene bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa formación pésima? Entonces, yo creo que nos, católicos, hoy en día, tenemos que cuidar de manera especial, y esto va en particular a los papás, porque claro, nosotros ya no tenemos colegios católicos, desgraciadamente, pero es entonces los padres los que tienen que cuidar el tema de la formación de sus hijos. Yo he hablado este tema en otras misiones, y les he pedido que me hagan un listado. Yo no sé, reconozco mi ignorancia en la historia de este país, de Brasil. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben de libros bons católicos, de historia brasileña, anotarme el nombre, el autor, etc. Y lo mismo con respecto a historia universal. O sea, porque hay que recuperar ese espacio. Y cada vez el ataque es peor. Lémbrense que el famoso comunista Gramsci, él decía que no había que ocupar el poder a través de la fuerza. Eso lo que provoca son mártires. Él decía, no tenemos que hacer esto, tenemos que desestructurar toda la sociedad, desestructurar la familia, desestructurar la escuela. ¿Para qué? Para que la gente ya corte con la formación que ha recibido de atrás y empezar una nueva historia. Presten atención, por ejemplo, que una de las mejores maneras que tienen los jóvenes de perder la fe es ir a una universidad, yo diría incluso a una escuela secundaria. ¿Y por qué? Y porque cuando uno analiza qué es lo que aprenden es precisamente, por ejemplo, referido a la historia de Brasil, que acá a Brasil vinieron unos malandros, en los barcos venían unos meninos que sacados de las cárceles de Portugal, venían a explotar a los coitadinhos indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y por supuesto la iglesia detrás de esto. No puede faltar la iglesia, los curas malos que castigan a los indios. Claro, entonces, ¿qué provoca eso? Eso provoca en los jóvenes un rechazo, entre otras a la madre patria. En el caso de vos a Portugal, en mi caso España. Y por otra parte, un rechazo a la obra misional de la iglesia. Entonces la gente cree que no, todos los misioneros eran explotadores, todos los que venían de España o de Portugal eran malísimos, genocidas, etcétera, etcétera. Y a todo esto, miren, no casualidad, fíjense, es interesante ver todo este estudio. Se crea una leyenda preta, que está fundada especialmente, o creada especialmente por los protestantes ingleses y holandeses, con el fin de destruir lo que fueron los imperios español y portugués, y que de alguna manera lo han conseguido, y también atacar la iglesia. Entonces, nosotros estudiamos que los misioneros fueron genocidas malos, los portugueses también genocidas malos, destruyeron las civilizaciones indígenas, y claro, eso hay que rechazar todo eso. Al rechazar todo eso, yo corto mis raíces católicas de América. Y lembremos que las sociedades indígenas, las que fueron más avanzadas, fueron las aztecas y los incas. Y a pesar de que tenían un cierto avance, no conocían la rueda, no tenían alfabeto, se comían a los niños. A mí hasta me llamó la atención que, por ejemplo, en el norte de Argentina mostraran en un museo a los niños que se ofrecían al dios Sol. Se los llevaron a los niños hasta el Inca elegía a los niños más guapitos
y les decía, bueno, este, me lo ofrecen al dios Sol. Y lo llevaban a la punta de un cerro, está el cerro, el lugar, todo. ¿Y qué hacían? Les daban a beber alcohol, los ponían bébedos, ponían bébedos a sus, ¿cómo se llaman las meninas que cuidan a los niños? ¿Babá? A las babás, que eran meninos de 3, 4 años, 5 años. Embebían a las babás y ficaban lá y se morían congelados de frío. Esa era la religión estupenda de estos incas, por ejemplo. Los incas, dentro de todo, al lado de los aztecas, eran niños de peito. Los aztecas vivían ofreciendo diariamente jóvenes y meninas, doncellas, al dios Sol, que por supuesto no mataban de su grupo étnico, sino que mataban de los grupos étnicos que habían sometido. Esa era la cultura azteca. Cuando llega Hernán Cortés a México, fican los españoles espantados de ver las famosas estas pirámides escalonadas, o sea, llenas de sangre, de corazones humanos que se ofrecían arriba. Bien. Entonces, eso es lo que se quiere recuperar. O sea, volvemos a un paganismo. Eso está, y por eso, habrán leído hace poco, por ejemplo, en Chile, siempre que queman iglesias, no queman iglesias de calvinistas, de mormones, no, queman iglesias católicas. ¿Y por qué? Porque está sembrada ya la cizaña, ya está puesto el veneno. Entonces, ¿cómo hay que hacer para cambiar esto, mudar esto? Y no hay otra solución que formar católicamente a los meninos y enseñar de que la verdadera historia, primero, los que llegaban con Colón o los que llegaban con Pedro Álvarez Cabral no eran condenados a muerte. Eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque está en el Código de Derecho del Mar. Un capitán, si yo soy capitán de un barco, no puedo poner entre mis tripulantes gente que fue tirada a la cadera. ¿Por qué? Y porque ese doido que fue tirado a la cadera, en alta mar, me pone una faca al pescozo, me tira al mar y toma el barco. ¿O no? Y un rey, yo soy el rey de Portugal, él es Pedro Álvarez Cabral, voy a llenar el barco que va a una misión importantísima, llena de presos, es de doidos. Es de doidos. ¡Qué mentira! Ese es el tema. Yo no sé el caso de Pedro Álvarez Cabral, no conozco, más el caso de Colón, por ejemplo. Nosotros en las escuelas nos decían, no, Colón fue en el barco con mucha gente ruin, gente que salía de las caderas porque ninguém quería hacer ese viaje. Señores, están los nombres de todos los marinos. Colón no podía hacer una empresa tan importante y llevarla al fracaso con gente que era ruin, que además no sabía del mar nada. O sea, no podían exponerse al fracaso. Entonces, esas cosas hay que enseñarles a los meninos. Es decirle, ojo, nos han mentido durante siglos, le hemos creído a los ingleses y a los holandeses protestantes una historia estúpida que va totalmente ajena a la realidad. Y cuando se nos dicen, llegaron a América y mataron todos los indios, bueno, ¿cómo que mataron todos los indios? Vayan a México. La mitad de la población tiene rasgos indígenas. ¿Qué decir de Perú, Bolivia, Argentina? Ahora sí, ¿por qué? ¿Y por qué los indígenas se respetaban? Incluso los indígenas. ¿Cómo es que Cortés toma un imperio de 40 millones de personas? El imperio azteca. Lo toma porque claro, cuando las tribus sometidas por los indígenas, por los aztecas, vieron a Hernán Cortés, dijeron, este nos salva.
y se le unen a Hernán Cortés. Hernán Cortés, un gran estratega, dijo, bueno, vamos a unirnos a las tribus, los zacaltecas y los omás y no sé qué otros más, para invadir el DF y acabar con la tiranía de los aztecas. Y eso fue lo que hizo. O sea, 380 españoles no podían tomar un imperio de 40 millones de personas. Necesitaba sí o sí del resto de los indígenas. Y el resto de los indígenas siguió vivos y tuvieron tierras. Incluso los indígenas, repito, no sé de historia portuguesa o brasilera, pero por lo menos en la parte del Imperio Español, los indígenas conocieron el título de propiedad. No sabían lo que era tener un título de propiedad. O sea que tuvieron propiedad privada cuando fueron miembros o parte del Imperio Español o el Imperio Portugués. Claro, esas cosas no se enseñan. Las primeras universidades en México, en 1560 ya había una universidad. Si era una tropa de brutos la que había llegado a América, ¿cómo es que tienen una universidad? Charcas, en Bolivia. Visiten Charcas alguna vez. Es una ciudad preciosa, Bolivia, en Bolivia. Y fue una universidad, en fin, casi todos los grandes hombres de América, de la historia americana, de Hispanoamérica al menos, salieron de esa universidad. ¿Y cómo? Pero si se habían traído brutos solamente, y gente ruin, y gente de las cadenas, ¿cómo es posible que tengan universidad? Es absurdo. Es absurdo. Y lo lamentable es que a veces, nos católicos, repetimos lo que nos enseñan los bandidos protestantes ingleses y holandeses con el cuento de la leyenda preta. Entonces no tenemos que revertir esa situación. No tenemos que hacerle la brincadera a Gramsci de desestructurar la historia. Mostrar lo que la iglesia hizo, lo que los misioneros hicieron. ¿Cuántos misioneros dejaron su vida aquí en América? ¿Cuántos? ¿Cuántos mártires? Casi más lejos, en las misiones del Guaraní. Entonces, ¿qué hacer? Primero, aquellas personas que sepan de libros católicos, les pediría que me hagan una lista y me la envíen. O sea, libros que se puedan leer, de historia especialmente. O, en fin, de las otras materias en donde no esté la influencia pagana, protestante o comunista. Para hacer un listado, y cuando a veces nos preguntan, porque me dicen, padre, ¿qué libro podemos leer? A veces estoy yo sin saber y tengo que andar moviendo y consultando a otras personas. Entonces, tengo entendido que hay un tal Barroso, me parece, un historiador brasileño, que tiene buenos libros, no sé si hay otros más. Entonces, me pasan los libros, incluso de pedagogía, en fin, las ciencias que eventualmente ustedes dominan, lo que haya de católico me lo envían. Y tenemos así un poco una biblioteca virtual al menos, y si podemos editar esos libros, los editaremos. Porque realmente es espantoso ver a los jóvenes que no saben nada, y lo poco que saben lo tienen todo tergiversado. Portugal es malo, España es mala. ¿Por qué España y Portugal? El otro día comentando con ustedes, alguien me preguntó el tema de la abstinencia de carne, las sectas feras. En Europa, todos los católicos tienen que hacer abstinencia de carne, las sectas feras. En América y en las colonias que fueron de España y Portugal, no colonias, porque realmente no eran colonias, eran parte del territorio portugués o español. Se puede comer carne, las sectas feras, excepto las de Cuaresma. O sea, la Cuaresma se respeta, pero las otras sectas feras, ustedes pueden comer carne, ojo. ¿Y por qué eso?
por un privilegio que dio nada más y nada menos que San Pío V, el Papa de Lepanto. San Pío V, en razón de que el Imperio Español y el Imperio Portugués llevaron a todo el planeta la cruz, les dio ese privilegio. Porque entre otras cosas, a veces los misioneros estaban en medio de la selva y lo único que podían comer era un pajarito o lo que fuese. Entonces, les dio esa facilidad también. Y a los colonizadores, etc. Entonces, vean cómo incluso los papas y papas santos favorecieron todo lo posible a estos dos, al Imperio Portugués y al Imperio Español, que otrora fueron católicos, por llevar la cruz, por llevar la civilización. Entonces, tengamos cuidado de no entrar en la brincadera de los enemigos de la iglesia, de hacer creer de que todos los españoles y los portugueses eran terriblemente malos, delincuentes, genocidas, tiranos y toda esta cosa. Ojo, toda empresa humana está feita por hombres, no por ángeles, y habrá habido algunos excesos seguramente. Más, volviendo un poco al tema de las colonizaciones y cómo se presentaban de manera distinta, los ingleses que toman la zona de Estados Unidos, ¿qué hicieron los ingleses? Los ingleses barrieron a los indígenas. Tienes que irte a dos pueblos en a Nuevo México, al estado de Nuevo México, para ver gente parecida, por ejemplo, al cacique Jerónimo o a alguno de esos indígenas famosos. ¿Por qué? Porque los borraban, diezmaban. Tú vas a Estados Unidos y, a salvo que vayas a esos pueblos, no ves gente con rasgos nativos. Son todos blancos, loiros, no hay ningún mestizo. Y si me encuentras mestizos, son mexicanos que están viviendo en Estados Unidos. Entonces, es precisamente los que han creado la leyenda preta, los que han diezmado la población cuando les tocó ir a civilizar. Y eso nosotros no lo aprendemos. Los americanos siempre son los buenos, los ingleses siempre son mejores, ainda. No. Y hoy, ¿por qué toco un poco el tema? Porque hoy estamos a celebrar la fiesta de San Agustín de Canterbury, que fue un monje benedictino que mandó el Papa de la época a pedido del rey de Inglaterra para civilizar y evangelizar la isla de Inglaterra. Y fue tan importante la obra de estos monjes que a Inglaterra se la llamó la Isla de los Santos. Tiene infinidad de santos, San Eduardo, San Albano, en fin, un montón. Y desgraciadamente, por la traición, por la apostasía, por la lujuria de un rey que se llamó Enrique VIII y que rompe con la iglesia y se une al protestantismo, es que ahora la isla de los Santos pasó a ser la isla de la masonería y del ataque a todo lo que sea católico. Es lamentable ver cómo hasta el siglo XVI, hasta que Enrique VIII rompe con la iglesia, Inglaterra fue un faro de civilización, de catolicidad, y la apostasía de un rey lo que causó. Entonces, queridos gays, traten de ver, de cuidar, de no repetir las asneras que el enemigo nos enseña en las escuelas, en la televisión, en fin, en todas los medios también. Traten de aprender la verdadera historia católica, porque además los que van a transmitir esa verdadera historia católica van a ser ellos. Entonces, procurar de que lo hagan bien, porque la historia es una cosa preciosa, y cuando uno la ve desde el punto de vista católico es magnífica. Uno ve la mano de Dios actuando. Entonces, que eso no se pierda, que pongamos todo el empeño de educar católicamente a nuestros hijos, para que un día ellos también sean ciudadanos do céu. Ave María Purísima.